corresponde a algoritmos recursivos, o sea, funciones recursivas, ¿no? ¿Okay? Y vamos a ver de dónde vienen estas funciones. ¿Okay? Entonces vamos a ver 3 algoritmos recursivos: el cálculo del factorial, el máximo común divisor y la secuencia de Fibonacci. Ok. Entonces, empecemos de la siguiente forma. Un algoritmo recursivo tiene 2 partes. Una parte que se llama caso base. El caso base es el caso en el que el caso debe ser tan simple que pueda resolverse sin una llamada recursiva. Recursividad quiere decir llamarse a sí mismo, ¿okay? Por eso es recursivo. El caso recursivo involucra convertir el problema en otro más simple que puede ser resuelto por una llamada recursiva. O sea, llamándose a sí mismo, ¿sí? Entonces, para construir un programa recursivo usamos el siguiente modelo, ¿ok? Problema, aquí están los parámetros, y si los parámetros son iguales a algún valor, se llama caso base que termina la recursión, y si no está en este rango, estamos en el caso recursivo. De esa forma construimos, ¿ok? Las ecuaciones de recurrencia que han visto en matemáticas, que son similares a la inducción matemática, son las que usamos para modelar o plantear un problema recursivo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, aquí tenemos el factorial de n. ¿Ok? El factorial de n, la definición matemática del factorial es cuando n es igual a 0, el resultado es 1, y cuando n es mayor que 0, el resultado es n por factorial de n menos 1. ¿No? Esto se llama ecuación de recurrencia. ¿Por qué? Porque fíjense que acá n estamos haciendo factorial otra vez, pero de n menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora, este llamamos caso base, ¿sí? Y este llamamos caso recursivo, porque está aquí, ¿no? Entonces, vamos a programar el factorial como una función recursiva. Lo que voy a hacer es, para que se vea mejor, voy a cambiar la forma de compartir y voy a poner acá a ver. Ok, entonces se va a ver mejor. Ya. Entonces, para hacer el factorial como un caso recursivo, voy a definir mi función de factorial. Y voy a copiar, va a tener un número n, ¿sí? Y lo primero que hacemos es escribir el caso base, ¿ok? ¿Cuál es el caso base? ¿No? El caso base es cuando n es igual a 1. Entonces, if n es igual a 1, entonces ya conocemos el resultado. Cuando n es igual a 1, el factorial de 1 es 1. Entonces, return 1. Es un resultado conocido. En otros casos, else, ¿no? Si no devuelve 1, si no es igual a 1, entonces tenemos que devolver n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Aquí podríamos ponerle else, ¿no? Así.
o podría ser directamente así, ¿no? Entonces, para probar, voy a poner print, por ejemplo, el factorial de 5, ¿no? Entonces, fíjense que para describir el factorial, lo único que he copiado es su definición matemática. No he hecho absolutamente nada. Solo he copiado su definición matemática. No me he preocupado de cómo hay que hacer, que hay que multiplicar uno por otro, el iterativo, nada. Y fíjense el resultado de esto. A ver. En la línea 5. Voy a quitar este else, ¿ok? Y voy a poner esto directamente. Si no es eso, va a ser este otro. Y vamos a ver si ahora corre. A ver, veremos con debug que está mal. N es 1, return si no es N. Ah, aquí falta return, ¿no? Devolver N igual a factorial por N menos 1, eso es. ¿No? Entonces el resultado es 120, ¿no? Entonces, si aquí yo le devuelvo N por factorial de N menos 1 y me da 120, ¿no? Si yo quiero el factorial de 6, por ejemplo, sería ¿no? 720 y vemos que es correcto, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho es copiar la función matemática tal cual está definida aquí, ¿no? Podría haber sido esto else también como estaba al principio, ¿no? Y también funcionaría, ¿ok? ¿No? 720. Entonces, este es la forma en que hacemos funciones recursivas. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. ¿Okay? Voy a compartirles el otro documento. Ya. Veamos el caso del máximo común divisor. ¿No? Con el teorema de Euclides, que es un algoritmo muy antiguo, el máximo común divisor se define entre A y B como A, si B es igual a 0, y el máximo común divisor de B, A módulo B, en otros casos. Entonces, podemos codificar esto. Fíjense, esta es la definición matemática, ¿no? A, si B es igual a 0, y el máximo común divisor en otros casos. Entonces, voy a codificar esto, ¿sí? Y vamos a compartir. Ya. Entonces, hagamos el máximo común divisor. Entonces, definición de máximo común divisor entre A y B, ¿no? 2 puntos. If B es igual a 0, 2 puntos, la respuesta es que vuelva a. En otros casos, else, 2 puntos, la respuesta es el máximo común divisor de B, A módulo B. Este es máximo.
máximo común divisor, listo, ya. Entonces, podemos comprobar, ¿no? El print, podemos poner máximo común divisor de, por ejemplo, 10 y 15, ¿no? ¿Podemos correr? Aquí le falta return. ¿Ok? Y el máximo común divisor entre 10 y 15 es 5, ¿no? Entonces, vemos que funciona correctamente. ¿Para qué nos sirve hacerlo recursivo? Porque nos permite directamente copiar la definición matemática de una forma más simple y esto nos va a permitir simplificar los problemas, ¿sí? Ejemplo, borremos esto y hagamos cambio de base usando este concepto. Definición, cambio de base. ¿Ok? Entonces vamos a tener un número n y una base b. Listo. ¿No? Entonces, si yo tengo un número n y una base b, como cuando n es igual a 0, ¿no? ¿Qué tenemos que, cuál es la respuesta? La respuesta es 0, ¿no? Entonces, return, le voy a poner 0 así, ¿ok? Como cadena. Listo. Y luego, en otros casos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer return, ¿no? N módulo 10, pero lo voy a poner también como una cadena, ¿okay? Para que sea más fácil, más cambio de base de n dividido la base, coma, y la base se mantiene, ¿no? Aquí es módulo base, ¿no? Que hemos puesto que era B. Y cuando acabe de hacer esto, vamos a devolver, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, voy a poner print, a ver, 15 en base 2, ¿no? Este sabemos cuánto tiene que ser y vamos a ver si está bien. Esto creo que debería ser así, a ver. N. A ver, con debug podemos ver qué está pasando. Licenciado, no. Aquí nos ha puesto acá. No he puesto cambio de base aquí. Ajá. Ahora sí. Podemos correr. ¿No? Y es 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? Este 0. Pero como esto está al revés, este 0 lo voy a quitar, a ver, y, ¿no? No tiene que tener este 0 acá. Y esto lo vamos a poner
al otro lado. Ok, ¿está bien? Plus. Listo. ¿No? Entonces, ahora sí ha quedado en el orden correcto, ¿no? Por ejemplo, el 16 en base 2 es 1000. Entonces, de esa forma, podemos construir, por ejemplo, un cambio de base, una composición o descomposición de números de forma muy sencilla, ¿no? Okay. Y aquí ha quedado en orden correcto y simplemente copiando la definición matemática, ¿no? Por eso queremos usar funciones recursivas, es más fácil. Ahora veamos un caso especial de función recursiva y vamos a hacer la función de Fibonacci. ¿Okay? El Fibonacci de n. ¿Okay? ¿Cómo se define el Fibonacci de n? ¿No? Dice el Fibonacci si n es menor que 2, es 0 o 1, ¿no? Menor que 2, la respuesta es return. La respuesta es n, ¿no? Entonces, Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es 1. Y en otros casos, ¿no? Tenemos el Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. ¿Sí? Y para probar, vamos a hacer for i in range. Hagamos los primeros 6 Fibonacci. Entonces voy a poner Fibonacci de n. Le pondremos print. Este es fit de i, ya está, ¿no? Entonces, fíjense, los Fibonacci son 0, 1, 1, 2, 3, 5, y si ponemos algunos más, 8, ¿no? O 5, 8, 13, y lo único que hemos hecho es copiar la fórmula. Ok. Entonces, lo primero que podemos probar, por ejemplo, voy a probar si puede hacer esto. De 50, de 20, digamos, Fibonacci 20, ¿cuánto es? ¿No? Y es este número. Pero, ¿qué pasa si yo le digo haga el Fibonacci 50, por ejemplo? Que parece que se debería poder. ¿Y en qué ha pasado? No imprime la respuesta, sigue procesando, sigue procesando, sigue procesando. Pareciera que se ha colgado esto. Ok. Entonces, vamos a explicar cuál es el problema ¿ok? ¿Por qué no ha terminado este proceso de Fibonacci? Que fíjense qué simple, ¿no? Solamente hemos copiado la fórmula, ¿sí? Ok. Por eso, cuando se puede resolver, así, es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a volver a este otro. Y mostrar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, simplemente hemos copiado la definición, ¿sí? Ok. Y lo hemos puesto así. Este es el caso base cuando n conocíamos la respuesta y este es el caso recursivo. Ok, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Fibonacci? ¿Sí? Fíjense que cuando yo hago el Fibonacci 5, por ejemplo, aquí está el ejemplo, va a calcular el Fibonacci 3 y el Fibonacci 4. ¿Por qué? Porque el problema dice n-1 más n-2. Entonces,
tiene que calcular n-1, 3 y n-2, 4. Cuando va a ser el Fibonacci 4, tiene que calcular el Fibonacci 3 y el Fibonacci 2. Y fíjense que ya ha calculado el 3 y va a volver a calcular el 3, ¿no? Y el Fibonacci 2, cuando haga el 3, va a ser el Fibonacci 2, pero el Fibonacci 2 ya ha calculado aquí, y va a volver a calcular. Y cuando le toque calcular el Fibonacci 1, va a calcular, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 veces el 0, 1, 2, 3 veces, ¿no? El Fibonacci 2 ha calculado 3 veces, el Fibonacci 3 ha calculado 2 veces, y eso hace que esto vaya creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, tiene que calcular tantas veces que ya el tiempo de proceso se hace impráctico, ¿no? Entonces, para resolver este problema, se utiliza un concepto, ¿no? Que es el de guardar, ¿ok? Los cálculos que ya están hechos, ¿ok? Por ejemplo, acá, cuando yo estoy haciendo el Fibonacci 3, si ya lo calculé, ¿por qué tengo que volver a calcularlo de nuevo? ¿No? Entonces, yo voy a llamar valores calculados, ¿ok? Y esto se puede guardar en un arreglo, así, y yo puedo poner en este arreglo todos los valores calculados. Y luego, una vez que venga por acá, no tenga necesidad de volver a calcular estos valores, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser de 50 ceros, ¿ok? O digamos de 100 valores, ¿no? Y yo podría hacer que mi valor calculado, voy a poner aquí, valor calculado, sub n, ¿no? Va a ser este valor, y lo que le voy a devolver es el valor previamente calculado. ¿No? Eso puedo hacer así, y veamos si ahora va a funcionar. Aún no, ¿verdad? Los valores iniciales, acá, ¿no? Falta todavía algo más, ¿no? Que es que si el valor calculado, puedo poner acá en lugar de el caso base, puede ser if valor calculado, ¿no? Si los valores calculados son mayores a 0, quiere decir que ya han sido calculados, devuelva n, ¿sí? Y voy a poner acá un valor inicial, que es del 1, que va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, ahora sí debería funcionar. No estamos saliendo, a ver. Return valor calculado, aquí estamos haciendo mal también.
A ver que nos hemos equivocado aquí alguna cosita. Bueno, no vamos a descubrir el error ahora de dónde nos hemos excedido en el valor, pero en el valor del índice, ¿ok? Pero la idea es esta, ¿no? Entonces yo puedo guardar valores anteriores, los puedo calcular con anterioridad y luego puedo devolver ese valor. ¿Ok? Aquí falta pues el caso base, lo hemos quitado, ¿no? If n menor que 2, return n, ¿no? Creo que ese es el caso que faltaba, ¿no? Entonces, ahora sí, ya calcula todos los valores y para 50, fíjense, no ha demorado mucho porque los valores calculados ya están guardados. O sea que yo podría, por ejemplo, hacer el de 80 también en un ratito, ¿no? Porque tiene guardados los valores anteriores. Entonces, en ese sentido, esto es, resuelve ese problema, ¿sí? Pero este es uno de los problemas que puede haber, que es el tiempo de proceso que se puede resolver guardando los valores anteriores. No hemos visto todavía cómo hacer las listas o los vectores que hemos usado acá, pero simplemente esto queda como ejemplo. ¿Okay? Otro problema que se presenta en... cuando hacemos recursividad a veces es el problema de uso de memoria, ¿ok? Y para esto vamos a mostrar como ejemplo este caso del factorial. Fíjense, cuando yo hago factorial de 5, por ejemplo, se hace el factorial de 5 por el factorial de 4. Este 5 tiene que quedar almacenado en algún lugar de la memoria, ¿ok? Y entonces, luego tengo que hacer 5 por factorial de 4. El factorial de 4 es 4 por factorial de 3. El factorial de 3 es factorial de 2 por 3 y el factorial de 2, factorial de 2 por 1. Luego, factorial de 1 es 1 y después se multiplica 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 4, no, 24 por 5, 120, y ese es el resultado. Entonces, para el factorial, todos estos valores han sido guardados, ¿ok? En la memoria, ¿sí? De esta forma. Entonces, si se fijan, el crecimiento de la memoria en este dibujito viene y va creciendo, el uso de memoria va creciendo y después reduce. ¿Ok? Esto puede ser un problema porque podemos excedernos en el uso de la memoria. Entonces, una forma de ahorrar memoria se llama recursión de cola, ¿no? Y que lo que hago yo es, por ejemplo, acá, si n, el mismo factorial, ¿no? Voy a tener a igual 1 como una variable opcional, y aquí tengo n igual, si es 0, devuelva a, si n es igual a 0. Ok. Entonces, voy a hacer factorial de n menos 1, y en a voy a poner n por a, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estoy haciendo n a por 1, 5. N menos 1 va y toma este valor que va a ser 5 por 4. Y siempre va tomando una cantidad de memoria constante, ¿no? Entonces, de esa forma podemos reducir el uso de la memoria. Lo mismo podemos hacer en los Fibonacci, ¿no? Yo puedo poner a 0B1 y cuando n es igual a 0, se acaba, la respuesta va a estar en B, y puedo poner B y A más B. Fíjense que aquí está
la función de Fibonacci en esta partecita y lo único que estoy haciendo básicamente es descontar n en 1, ¿no? Cada vuelta. Entonces, de esa forma se puede reducir el uso de memoria, ¿ok? Ahora, ¿dónde se almacena todo lo que ocurre en la recursión? Y veamos acá en el programa dónde se guarda todo. Voy a hacer esta función recursiva, ¿ok? Texto. Y voy a poner x igual a input. ¿Okay? Voy a poner if x es igual a fin. Dos puntos. Return. Después voy a poner otra vez texto para que se vuelva a llamar a sí misma y le voy a poner print x para ver qué es lo que vamos a tener aquí, ¿ok? Y le voy a poner aquí la llamada a la función, ¿sí? Listo. Vamos a hacer correr. Le voy a poner 1, 2, 3, y voy a poner fin para que se acabe. Y fíjense qué es lo que ha impreso primero, 3, 2, 1, ¿no? En orden inverso. Veamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde se han guardado todos estos valores? En una memoria interna, y fíjense que lo que hace es imprimir en orden inverso, ¿no? Entonces, todo lo que se ha guardado está acá. En la última llamada hemos puesto el 4 y por eso se ha impreso el 4. Ha vuelto a... Después de que haga esto, lo que ocurre es que hace un return, ¿no? Que es volver. ¿Dónde vuelve? A la anterior vez que fue llamado. La anterior vez que fue llamado estaba aquí, ¿no? Aquí. ¿Y qué valores tenía? El 3. Entonces vuelve. Vuelve aquí. ¿Qué valor tenía? El 2. Vuelve aquí. ¿Qué valor tenía X? El 1. Y todo esto se guarda en una memoria que se llama memoria, una pila de recursión, ¿no? Entonces, por eso es que también puede crecer muy grande la pila de recursión, ¿no? Entonces, y por tanto, hay que tener cuidado, ese es un detalle para las funciones recursivas. Entonces, salen los datos en orden inverso al que fueron introducidos, ¿sí? Bien. Entonces ahora, primero veremos si tienen preguntas de esta parte para continuar con la parte que queda de este nuevo tipo de funciones recursivas, ¿no? Que existen en Python, que se llaman funciones anónimas, ¿sí? Ok, entonces veremos si tienen preguntas, vamos a resolver y si no, vamos a explicar este tipo de funciones.
¿Tienen preguntas sobre funciones recursivas? Entonces vamos a explicar, si no hay preguntas, vamos a explicar lo que son las funciones anónimas, ¿ok? En Python existe un concepto que se llaman funciones anónimas y tienen una diferencia fundamental, que la función anónima debe ser una expresión única en lugar de un bloque de acciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero multiplicar un número por 2 y tengo doblar un número, el resultado es número por 2 y devuelvo resultado, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, voy a tener 8. Este código podría haberlo simplificado directamente poniendo return por 2, ¿no ve? Número por 2, que es lo mismo. Ok. Pero todavía podría simplificarlo en una sola línea y poner doblar return número por 2. ¿Por qué puedo poner en una sola línea? Porque después de los 2 puntos hay una sola instrucción, ¿no? Entonces, por eso puedo poner de esta forma. Ok, entonces, las funciones lambda, ¿no? Son de la siguiente forma. Se pone lambda, se pone el resultado y el parámetro. Entonces, el número por 2. Entonces, yo pongo print doblar 4, fíjense, ¿no? Es 8. Esta es una clase función, ¿ok? Y se llama función lambda o función anónima. De esta forma puedo, por ejemplo, comprobar si un número es par o impar, ¿no? De esta forma, simplemente el número va a ser el resultado número módulo 2, y aquí le paso el dato, 5, y me va a decir impar, que es true, ¿sí? Por ejemplo, si quiero invertir una cadena, puedo poner cadena -1, ¿verdad? Así. Y lo pongo en una función que se llama invertir y directamente voy a tener este resultado. ¿Okay? A ver, para comprobar también si existe reverse. Vamos a hacer correr, ¿no? Y esto es un objeto reverso, no es una cadena, que la puedo volver una cadena y se va a volver en lo que queremos, ¿no? Pero simplemente es un objeto que ha sido dado vuelta. En este caso hemos creado la cadena ya al revés, ¿no? Si yo quiero recorrer esto, tendría que hacer de esta forma, ¿no? For i in reverse object UMSA, dos puntos, ejemplo, print i, ¿sí? Y voy a recorrer esto al revés, ¿no? Porque reverse me devuelve un objeto invertido, pero no hace el proceso de invertir, simplemente lo define como invertido. En este caso ya lo hemos creado invertido, ¿no? Eso es algo bien interesante, que en muchos casos solamente se crea
el objeto y hasta que no se use, no se invierte o no se procesa, y entonces eso ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Podríamos tener lambda de varios parámetros, ¿ok? Por ejemplo, lambda x, y la respuesta va a ser x más y, ¿sí? Y podemos hacer que sea 7. Entonces, de esa forma escribimos funciones lambda, ¿ok? Bien. A esto llamamos funciones anónimas, ¿ok? Veamos qué es lo que sigue de un cachito de la clase de hoy. Okay. Entonces tenemos recursividad, funciones anónimas. Ejemplos de funciones ya hemos construido. Entonces, hagamos algunos ejemplos adicionales, a ver, de función lambda. Compartir. Ok, entonces aquí tenemos la función lambda, vamos a correr en esto. ¿No? Y esto, el resultado es 8, ¿no? Ok. Pero también podríamos hacer x igual a doblar. Fíjense, print. ¿De qué tipo es? No, es de tipo x, ahora es de tipo función, ¿no? Entonces, yo podría poner print x de 2 también, ¿ok? Y es 4, ¿no? Entonces, esta x también es la función doblar, ¿ok? Entonces, de esa forma también yo puedo construir una lista de funciones y usarlas de diferente manera, ¿no? Entonces, las funciones lambda nos permiten realizar expresiones de forma más sencilla, ¿no? Aquí ponemos una expresión. Veamos si podemos poner otro tipo de expresión. A ver. Aquí voy a poner mi respuesta par, por ejemplo, ¿no? If número módulo 2 igual a 0, else impar, ¿no? Y pongamos print, a ver, doblar, por ejemplo, 8 o 7, ¿no? Y veamos qué es lo que va a dar acá y directamente, por ejemplo, puedo crear una función así que me devuelva la frase par impar en una sola línea, ¿no? Entonces, las expresiones lambda nos ayudan a simplificar la escritura de funciones que pueden escribirse de esta forma. Bien, entonces pasaremos finalmente a la parte de preguntas. No sé qué quieren preguntar. Lo que es importante, empiecen a hacer su práctica porque
es larga, ¿sí? Esta práctica de funciones tiene muchos métodos sencillitos, pero largos, ¿sí? O sea que empiecen a construir. Ok, ¿qué preguntas tienen? Si no tienen preguntas, entonces habríamos terminado la clase de hoy, ¿sí? Los ejercicios que están haciendo, lo que tienen que ver es de hacerlos, procurar usar funciones, les va a simplificar los problemas, pero no es obligatorio que usen funciones, sino que es una forma de estructurar y hacer que los programas sean más legibles, o sea que traten de usar alguna función para resolver sus problemas. A veces lo que hacemos es dividir en partes, ¿no? Cada parte hacemos una función y después escribimos la solución, ¿no? En lo que sigue del curso, casi todo vamos a trabajar de esa forma, o sea que es bueno ir acostumbrándose a esto. Ok. Si no hay más preguntas, entonces hemos acabado la clase de hoy, ¿sí? Bueno, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.